en Radio Resultados. Donald Trump afirma que México y Canadá siguen las instrucciones de su gobierno en materia de seguridad fronteriza. La presidenta Sheinbaum responde que en México manda el pueblo. Orden de captura contra exdirector de Pemex sigue vigente, así lo afirma la Fiscalía General de la República. Pemex reporta retrasos en gasolina por mantenimiento en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes 15 de agosto y tenemos lista la información. Luis Ángel Marín y Alo Reyes. No se despeguen porque aquí iniciamos. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este viernes, en conferencia de prensa desde Chetumal, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a lo dicho por el presidente Donald Trump de que México y Canadá siguen las instrucciones de su gobierno en materia de seguridad fronteriza. Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante. La jefa del Ejecutivo descartó que haya desabasto de combustible y señaló que es un tema de transporte que se está resolviendo. No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Aclaró que las pipas que se adquirieron el sexenio pasado pasarán a ser parte de Pemex, ya que estaban a cargo de la Sedena. Una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces, parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto, se está teniendo. Sheinbaum Pardo reveló que la próxima semana se informará que los contratos por los que Estados Unidos acusa sobornos no se llevaron a cabo en Pemex. Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos. Entonces, para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe de qué fue lo que ocurrió en aquel momento. La presidenta de México se refirió a la reunión que tendrá este viernes con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en Calakmul, Campeche. Vamos a tocar temas de seguridad, de migración, pero sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa entre ambos países, los proyectos de trenes, los proyectos de desarrollo energético, el proyecto de un desarrollo, de un polo de bienestar para el desarrollo económico en la frontera de Chiapas y Guatemala. Hay varios proyectos que tenemos con Guatemala y por supuesto pues una excelente coordinación con el presidente Arévalo. Nacional. La Fiscalía General de la República informó que el exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño, tiene una orden de aprehensión vigente por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto después de que su defensa negara que haya sido detenido en Texas para ser entregado a las autoridades mexicanas. El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que propondrá una reducción de salarios en el máximo tribunal. Lo dijo tras reunirse con legisladores de Morena en San Lázaro durante un foro sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Petróleos Mexicanos informó sobre afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona metropolitana debido a mantenimiento en unidades de transporte y a una menor disponibilidad de autotanques. Pemex informó que se incorporarán más unidades en las próximas horas para reforzar el suministro. La Fiscalía Capitalina detuvo a 2 hombres por la posesión de uniformes del Comité Olímpico Mexicano. El pasado 8 de agosto se reportó la desaparición de más de 900 prendas de
destinadas a la delegación mexicana, valuadas en 500,000 pesos. Parte de este material fue localizado a la venta en redes sociales. Información de los estados. En el Estado de México, Noemí N., madre de un niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado presuntamente por prestamistas, denunció amenazas de la Policía de Género de La Paz para que desistiera del caso. Su defensa anunció que presentará denuncias por estas presiones y por omisión de autoridades. En Veracruz, fue asesinado a balazos René Vergara, director del penal de mediana seguridad de La Toma, cuando salía de su casa y abordaba una camioneta oficial. 2 hombres en una motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. En Oaxaca, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la seguridad en Putla, Villa de Guerrero, donde detuvieron a 4 policías locales y aseguraron armas irregulares. La acción forma parte del operativo Sable, que ya se había implementado en otros municipios como Juchitán y Pinotepa Nacional. La Fiscalía Mexiquense detuvo a Alejandro Germán N., conocido como Lord Padel, junto a su esposa y escoltas en el aeropuerto de Cancún. Son acusados de tentativa de homicidio contra un instructor de pádel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Economía. Las políticas arancelarias de Estados Unidos han elevado la inflación mayorista a su nivel más alto en 3 años. El índice de precios al productor subió 0.9% en julio, lo que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal en septiembre. Clima. Este viernes, el monzón mexicano y otros sistemas provocarán lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan temperaturas extremas en Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que no siguió las reglas al desplegar la Guardia Nacional en Washington, D.C. y asumir el control de la policía local en medio de protestas contra operativos federales. La fiscal Pam Bondi designó al jefe de la DEA, Terry Cole, como director de emergencia de la policía capitalina. En Alaska, manifestantes recibieron con protestas la visita del presidente ruso Vladimir Putin, quien se reunirá con Donald Trump para buscar un acuerdo de paz en Ucrania. Con banderas ucranianas y pancartas, los asistentes expresaron su rechazo a criminales de guerra en Alaska. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró como grupo terrorista al Cártel de los Soles, señalado por Estados Unidos de ser liderado por Nicolás Maduro. La OFAC acusa al grupo de apoyar al Tren de Aragua de Venezuela y al Cártel de Sinaloa de México. Hemos llegado al final de nuestro resumen de noticias. Les informamos Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como Radio Resultados en Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Resultados.